Hay armas secretas que el pueblo de Israel tiene y muy pocas personas conocen. Quiero comenzar con una pequeña historia. Vamos a adentrarnos en algo impresionante que hablamos en videos anteriores sobre lo que pasará este próximo 24 de marzo en el calendario judío, el día 14 del mes de Adar. Te cuento una historia impresionante que escuché de alguien que admiro mucho. Es una historia bastante graciosa, que tiene muchísima profundidad, que si Dios quiere lo vas a entender a lo largo de esta conversación contigo. Cuenta él, le preguntan, a la persona que admiro mucho le preguntan, cuéntanos un acontecimiento que te sucedió, que fue gracioso, algo inesperado. Lo pensó y dijo, sí, me acuerdo, cuando era adolescente, él era parte de una organización de jóvenes que hacían campamentos, hacían actividades para otros jóvenes más pequeños, enseñarles Torah, enseñarles ética, todo tipo de cosas buenas y positivas. Y él lo invitó a un amigo a un evento de esta organización en otra ciudad. Y él con mucha alegría fue, y estaban en Shabbat, en la cena de Shabbat, que es una cena muy, muy honrosa en sus alimentos, muy sabrosos. Y de repente, aparentemente había un plato de sopa, y él empieza a tomar, y de repente era incomible. O sea, tenía un gusto rico, pero tenía una cantidad de sal que era incomible. Y de repente, ¿qué recordó? Una historia impresionante de un gran sabio judío, un tzadik, un justo judío, que una vez le pasó algo similar, que le dieron algo incomible, o con mucha sal, o en vez de aceite quizás tenía nafta, que en el pasado las botellas de nafta y aceite a nivel ocular eran muy similares, cuando cocinaban con nafta en el pasado. En resumen, también este gran tzadik, este gran justo judío, este gran sabio judío, entendió que quizás en la cocina había un cocinero o una cocinera que que todos los ojos estaban puestos en él por el invitado de honor, no comía, quizás podía ser que Dios nos lo permita, echen a esta persona por haber pasado vergüenza a este gran sabio, o vergüenza a la familia que lo invitó. No sé, el gran sabio entendió que tenía que comerse todo eso a toda costa, para que nadie, que este cocinero o cocinera no pase un mal momento, o incluso que le digan una palabra, le pusiste mucha sal, es decir, para que no pase un mal momento esta persona, decidió el sabio tomarse toda esa sopa, y lo hizo. Y esta persona que yo admiro mucho, era un adolescente, recordó esta historia y dijo, yo tengo que comer esta sopa, tomar esta sopa con toda mi alma. Y realmente de a poco tomó la sopa. Muy bien. Terminó y se sintió a nivel de su alma muy satisfecho, a nivel del cuerpo muy difícil. Y su amigo lo miró y le dijo, pero te comiste toda la salsa salada de las empanaditas, de las burrecas. Burrecas son como empanadas. Es decir, ¿qué resultó ser? Que se comió una ensalada, una salsa muy salada, que es para mojar levemente empanaditas. Y esto fue obviamente a su tragicómico, o sea, gracioso, pero también fue difícil para él. ¿Por qué comencé a hablarte de esta historia tragicómica, o decir, cómica pero difícil a la vez? Porque lo que va a pasar este 24 de marzo a nivel espiritual tiene algo que ver con esto. Es decir, el 14 del mes de Adar es la festividad de Purim. Es decir, Purim es una historia que sucedió hace aproximadamente 2400 años atrás, que te voy a contar, voy a hablar, como quizás viste vídeos anteriores que conté sobre Purim. Ahora vamos a entrar en otros temas, si Dios quiere, quizás repitamos algunos puntos, pero voy a tratar de hablar de otros aspectos de lo que es Purim, si Dios quiere, que trae muchos eventos que aparentemente son circunstanciales, pero si uno los ve con zoom out, es decir, lo ve con perspectiva, ve cómo la mano de Dios, es decir, cómo Dios, a nivel metafórico, cómo Dios supervisa como un gran guionista esta historia de Purim que empieza con una situación de un holocausto potencial a nivel, que Dios nos lo permita, total de todo el pueblo de Israel en los 127 países del imperio persa, es
decir, piensen que el imperio persa hace más o menos 2400 años era el gran imperio que gobernaba sobre 127 países, era básicamente donde estaban los judíos. De repente decretaron que el 13 del mes de Adar iba a haber un holocausto total, iban a exterminar a todo el pueblo judío a nivel secreto, lo voy a contar en un momento si Dios quiere. Y era un holocausto potencial. Piensen que estaban como lo que pasó en la Alemania nazi, en la Europa de hace entre 1939 y 1945, es decir, vías férreas, campos de concentración, campos de exterminio, todo preparado. Obviamente fue distinto a nivel de sucesos, pero a nivel de concepto era lo mismo. Amán, el malvado Amán, fue el que fue básicamente determinado como ser el mano derecha del Melech, del rey Ahasverosh. Melech se dice en hebreo, el rey Ahasverosh, el rey del imperio persa. Ahasverosh básicamente comenzó con una política muy pluralista, muy universalista, de básicamente que cada pueblo que él invadía se sienta cómodo en su casa, con el idioma, la cultura, la religión. Así el pueblo judío lo mismo. Siéntanse en casa, hablen hebreo, estudien Torá, tengan sus comunidades, pero bajo mi mandato. Es decir, él pensaba, no por bondad, obviamente porque entendía que así iba a tener más posibilidad de gobernar en forma exitosa. Siendo placentero y tener buenos modales, digamos, un buen vínculo con cada pueblo que él gobernaba. Pero ¿qué pasó? En un momento, sus guardaespaldas, digamos, gente muy cercana a él, decidió asesinarlo. Y una persona muy especial que se llama Mordejai, el judío Mordejai Ayudí, que era el gran líder del pueblo judío en ese momento, él sabía 70 idiomas por ser parte del Congreso de Sabios Judíos, el Sanedrín, que sabían 70 idiomas. Ellos hablaron entre ellos el idioma que ellos sabían, pensando que obviamente nadie iba a entender. Mordejai entendió y por su fidelidad al rey, básicamente le salvó la vida. Contra estas dos personas muy negativas también. Y le salvó la vida al rey Ahasverosh. Esto fue determinado, fue memorizado, es decir, básicamente lo escribieron en el libro de memorias del rey. No le dieron a cambio ningún tipo de premio ni nada, básicamente se escribió y eso aparentemente quedó en un costado y el rey fue salvado. Pero ¿qué entendió? Que ser tan pluralista, tan universalista no era bueno para su gobierno, por lo tanto determinó que su gobierno iba a tener una política interna de seguridad muy fuerte, básicamente una inteligencia muy severa, que escuchaban a cada ciudadano, es decir, era una red de inteligencia muy severa hacia sus ciudadanos. Por lo tanto decide que su mano derecha será ¿quién? El malvado Amán, Hamán Arashá, que su nombre sea borrado, que venía del pueblo de Amalek, que es el pueblo que básicamente atacó al pueblo de Israel sin ningún tipo de razón lógica. Cuando salimos de la tierra de Egipto, hace más o menos 3.500 años atrás, cuando Dios se reveló con las 10 plagas en Egipto, éramos esclavos en Egipto, quizás conoce la historia, lo digo muy brevemente. Dios se revela, 10 grandes plagas, Dios cierra el mar, el pueblo judío sale de la tierra de Egipto con milagros impresionantes, recibimos la Torá con el liderazgo de Moisés, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu alaba Shalom, que su bendita memoria nos proteja, y ahí recibimos todo el pueblo judío la Torá, escuchamos la voz de Dios, vimos la voz de Dios, recibimos los 10 mandamientos, toda la Torá oral, Torá escrita, Torá oral, 40 años en el desierto, entramos a la tierra de Israel, y de aquí, primer templo, segundo templo, y entre el primero y segundo templo pasa esto de la historia del imperio persa y la persecución judía. Te voy a leer un versículo de lo que llama la Megilat Esther, que es un libro del Tanaj, de la Biblia judía, de los 24 libros de la Biblia judía. Miren, lo digo en hebreo, luego lo traduzco en forma libre. Venishlach sefarim beyad haratzim el kol medinot hamelech leashmid להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12
Ujodesh Adar, Ushelalam, Lavoz. Básicamente, esto es el decreto. El decreto que Amán, básicamente, es el que hace la iniciativa, que dice que manda, básicamente, enviados con cartas, top secret, cartas secretas, para asesinar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes, desde pequeños hasta ancianos, mujeres, en un solo día, el 13 del mes de Adar, y básicamente tener, robar todas sus riquezas, básicamente eliminar al pueblo de Israel, robar sus riquezas en un solo día, el 13 del mes de Adar. Ahora, ¿por qué el 14 es el Purim? Porque vencimos, gracias a Dios, Baruch Hashem, vencimos. Ahora les voy a explicar cómo. Es así. Básicamente, Amán, ¿qué hace? Él entiende que tiene, obviamente, gente con él, 75.000 oficiales, lo que se llama en la Alemania nazi SS, la parte del ejército, de la Wehrmacht, del ejército alemán, que estaba más cercano al liderazgo nazi, antijudío, y básicamente se llamaban los SS. A nivel similar, de alguna forma, Amán básicamente distribuyó o tenía en los diferentes 127 países 75.000 SS, soldados SS, que están dispuestos a aniquilar al pueblo judío en un solo día, el 13 del mes de Adar. Obviamente ellos tenían a su cargo otras personas contra el pueblo de Israel, y básicamente mandó top secret estas cartas. Muy bien, ¿qué pasó? De una manera lo que decretó a nivel de todo el imperio, sin que nadie entienda por qué, que el 13 de Adar estaba prohibido, totalmente prohibido salir de las casas. Prohibido a cualquier persona, judíos y no judíos, a todo el mundo. Prohibido salir de las casas. La gente no entendió nada, ¿por qué? El 13 de Adar. Ahora, ¿qué pasó? Él les dijo, miren, el 13 de Adar los judíos van a estar en sus casas, básicamente distribúyanse a qué familias van a ir, y piensen, 75.000 oficiales con ayudantes, que Dios nos lo permita, tenían ese plan. Mordejai a Yehudí, el judío Mordejai, a Tzadik, Yesod Olam, el gran justo, pilar del mundo, que es básicamente, como dijimos, el manhig, el líder del pueblo judío en ese momento. Él de una forma revela este secreto y comienza a romper con sus rezos, sus tefilot. Se puso ropa de duelo y afar, y se puso, básicamente como que se vistió de duelo, aunque obviamente, y fue a los portones del palacio y rezó, hizo impresionante, y básicamente le contó a la reina Esther, que era básicamente, él era su tío, ella era huérfana, y básicamente la crió, y la llevaron a la fuerza al palacio del rey Ahasverosh, para ser reina a su fuerza, o sea, contra su voluntad. Hicieron como un Miss Universo, obviamente. Muchísimas jóvenes obviamente querían ser la reina de Persia, y ella obviamente no quería, y por decreto divino, o sea, Dios decidió que así la salvación del pueblo de Israel iba a ser a través de Esther, la reina Esther. Básicamente la llevan a la fuerza, y básicamente es la reina Esther, la reina del rey Ahasverosh. Y que pasa algo muy interesante. Mordejai le revela a Esther, básicamente a través de un intermediario, le revela a Esther lo que iba a pasar, y el pueblo Israel empieza a hacer tfilot, empieza a orar, a llegar a los cielos con sus oraciones. Es decir, piensen que Amán les dijo a sus soldados, ustedes tienen 11 meses para prepararse, ubicar según el mapa, cada familia, todo, y gracias a Dios Mordejai se enteró de esto, y tuvimos mucho tiempo también para hacer tfilot, para rezar, para orar y pedirle a Dios que nos salve. Ahora, toda la Megilá, todo el libro de Esther, son sucesos que aparentemente son muy, entre comillas, naturales. Tienes que saber que el nombre de Dios no aparece en toda la Megilá. Es impresionante, no aparece. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay en esta Megilá?
lo que hablamos en un comienzo en esa historia de que comió la comida salada para salvar a otra persona, que le podían decir algo negativo, es decir, algo que aparentemente uno hace, entre comillas, por error, al final es algo excelente. Es algo excelente. En el caso de la historia que te conté en un principio, que es excelente, que él realmente, a nivel de su alma, quiso salvar a alguien que no pase vergüenza. Pero esto es un micro cuento. Pero a nivel del pueblo Israel, el pueblo Israel en Purim nos disfrazamos. Mira esto. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Una piedra. Si la damos vuelta, es una piedra, pero que es una hermosa amatista. Es decir, en Purim, el 14 del mes de Adar, los judíos nos disfrazamos. ¿Por qué? Porque los judíos básicamente entendemos que el mundo, Dios como que pone una máscara en el mundo. El mundo en hebreo se dice olam, viene la raíz de neelam. Neelam en hebreo es oculto. Olam, mundo, neelam, oculto. Es decir, Dios se oculta en el mundo. Así, en Megilat Esther, en la historia de lo que pasó en Purim, no aparece una vez el nombre de Dios en la Megilá. Aparece en forma insinuada, según letras que hay que conectar, pero en forma explícita el nombre de Dios no aparece. Piensen como un gran sabio judío, el Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Braja, el Rav Kook, que la memoria del tzadik, del justo, sea de bendita memoria para todos, escribía la palabra historia con taf. Taf es una de las letras en hebreo para explicar que historia, Ya es uno de los nombres de Dios, Yud Vehei, historia viene de la raíz de Esther, como dijimos, oculto, la reina Esther es también oculta, en hebreo se llamaba Hadassah, pero en el nombre del imperio persa se llamaba Esther, oculta, es decir, historia, Dios se oculta en la historia, oculto, y después viene el nombre de Dios, Yud Vehei, historia. Es decir, así la Megilat Esther, Dios se oculta en la Megilá. Sucesos aparentemente políticos, geopolíticos. Un político lo dijo otro. Mordejai escucha en otro idioma a dos guardaespaldas quieren asesinar al rey. Él escucha, le salva la vida al rey. Después Amán, que básicamente ¿qué hace? Planta en un momento cuando está en el top de su poder, decide construir una horca pública de 50 amá, que son 25 metros para colgar, que Dios nos permita, a Mordejai a Yehudí, el líder del pueblo Israel. ¿Y qué pasó? Esther, Amalcá, en un momento, les voy a leer versículos. Primero, Amán a-Rashá les dice así a su familia. Son versículos muy importantes, los leo en hebreo y luego lo traduzco en forma libre para seguir adelante. Dice así: Vechol ze einenu shoveli, vechol et asher ani roet Mordejai hayehudi yoshev beshar hamelech. Le dice así, escuchen, impresionante. Dice, cita a toda su familia, a sus allegados, les dice, todo lo que tengo, tenía millones. Quiso básicamente sobornar al rey Ahasverosh y darle, en términos de hoy, si recuerdo bien, la cantidad de dólares serían, no me recuerdo exacto, pero creo que 225 millones de dólares, no sé, una cantidad increíble de lo que sería hoy, para sobornar a Ahasverosh, al rey Ahasverosh, de que le permita aniquilar al pueblo de Israel con su plata, no con plata pública, quiso dar de su plata. Así como el líder nazi también está dispuesto a perder la guerra, solamente quería aniquilar al pueblo de Israel en el holocausto, que Dios nos permita. Así Amán dijo, todo lo que tengo no me vale nada si Mordejai a Yehudí, si el judío Mordejai está en los portones del palacio. Miren lo que es un judío. Tenía todo lo que es un judío. Como una vez hay una historia impresionante que un rabino hizo un congreso muy importante, y porque creo que hubo inundaciones, no recuerdo, llegó una persona y pensó que no iba a llegar nadie. Al final, cuando estaba llevando sus valijas y todo, se estaba yendo, una persona llegó. Su gran rab le preguntó, ¿y cómo te fue? Dijo, no me fui, no vino nadie, inundación, pero no vino nadie.
Me estaba yendo y una persona vino y le explicó, mira, muchas veces cuando hacemos una clase de Torah, vienen muchísimas personas para que ¿qué? Para que solamente un corazón se despierte. Lo que es un judío, lo que es una persona, lo que eres tú. Dios te ama, Dios te necesita, Dios confía en ti. Cada persona es como dijimos, muchas veces alguien se puede creer que es como a nivel metafórico, una pequeña piedra, alguien normal, rutinario, no que llama la atención, no va para aquí, no va para acá. No, hay que verse como una piedra preciosa. En este caso una piedra semipreciosa, como una amatista, que uno se puede sentir así, pero tiene que saber que su valor es un valor infinito. Tú tienes un alma divina, Dios te la insufla cada instante. Neshama y Neshima, kola Neshama, te aleluya, aleluya. Decimos en el capítulo 150 del libro de Salmos, el último versículo decimos, toda alma te alabará Dios, que es Neshama y Neshima, Neshama, como dijimos en otros videos, Neshama es alma, Neshima es respiración, Dios te insufla vida, Neshama y Neshima, Neshama y Neshima, cada Neshima, cada respiración que haces es que Dios te insufla vida, Dios te ama, Dios te conoce mucho mejor que tú, y Dios sabe que tú puedes, Dios confía en ti, Dios decide necesitarte, Dios decide que eres indispensable para la creación de este mundo, para que este mundo subsista. Como escuché una vez, un gran rabino dijo, el día de tu cumpleaños es el día que Dios decide que este mundo no puede existir sin ti. Sí, Dios decide necesitarte. No hay nada en este mundo azarosamente, que Dios nos permita. Explican nuestros sabios judíos que cada pasto tiene un ángel que le dice a cada instante, crece, gdal, gdal, crece, crece. Cada pasto, imagínate tú, un ser humano. Volvamos a la Megilat Esther. Escuchen impresionante. Vayomer Harbona echad min asarisin lifnei hamelech gam min ha'etz asher asa amal leMordechai asher diber tov al hamelech omed beit Haman gavoa 50 amah vayomer hamelech teluhu alav. ¿Qué significa? Escuchen impresionante. Como dijimos, Amán decide colgar a Mordejai en una construcción de maderas de 25 metros. ¿Qué pasa al final? Porque Esther básicamente hace algo que Hashverosh piensa que Amán lo quiere matar y quiere sustituirlo en su poder. Decide que lo ahorquen a Amán. ¿Dónde? En la horca pública que este Amán quería para Mordejai, previamente. Por lo tanto, Akol mitapech letobato se transforma en bien. Así como dijimos, un chiste, ¿cuándo es el mejor chiste? Cuando hay una ruptura muy fuerte. Eso es un buen chiste. Y aquí vemos cómo no, que Dios nos permita, pero aquí había un holocausto potencial y Dios nos salvó. Éxitos y bendiciones.